Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la Dra. Nancy Rocky. Bienvenidos a la clase 12. Tengo una pregunta. ¿Han comenzado los cambios o modificaciones en la visión que tienen de sus padres? ¿O aún los ven a través de los ojos de un niño? Saben, tienen toda una vida para cambiar. Pero ahora es el mejor momento para comenzar, porque entonces se liberan de la prisión que los encierra en esos viejos recuerdos. Verán, mamá y papá aún orquestan cómo piensan ustedes, cómo sienten y cómo se comportan, si aún juegan a ser un niño en relación a ellos. Es tiempo de crecer. Comiencen el proceso hoy. Eso les hará muy bien. Hoy hablaremos de los comienzos del resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Necesitamos una definición. Bien, cuando termine este video, queremos que vayan al diccionario que hay en la clase. Queremos que busquen la palabra. Escriban su definición en sus notas. Pero les daremos algunas palabras que son sinónimo de resentimiento. Son palabras como odio, malicia, amargura, cólera. ¿Saben qué? He oído esas palabras antes, todas juntas. Creo que están en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, cerca del versículo 30. Correcto. Donde se nos instruye que es tiempo de dejar de ser niños que son manipulados por todo lo que sucede alrededor. En otras palabras, las relaciones con toda clase de personas. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer. De hecho, habla exactamente sobre cómo apagamos al Espíritu Santo o hacemos sufrir al Espíritu Santo. Lo entristecemos. Cuando estamos repletos de amargura y furia y cólera y esas cosas, nos consideramos como fregaderos, tú y yo. Esa es una analogía cómica, si me permites decirlo. Bien como lavabos, entonces. Está bien. Y el Espíritu Santo entra en nosotros por el grifo todo el tiempo. Y llega a nosotros, al fregadero, y pasa a través nuestro, pero luego llega una trampa. Está lleno de toda clase de cosas. Está lleno de cólera y malicia y amargura y odio, etc. Y quién sabe qué más, y solo gotas del Espíritu pueden atravesar el resto de la tubería y también hacia el resto del mundo para afectar a quienes nos rodean. De manera positiva. De manera positiva, así que la mayor parte del Espíritu está atorado porque esta trampa está llena de esta basura. Y eso es hacer sufrir al Espíritu Santo, entristecer al Espíritu Santo, al punto que el poder de su amor y su bondad no pueden pasar a través de ustedes para bendecir a las demás personas. Entonces nosotros quitamos todas esas cosas y ¿qué hacemos? Llamamos a los reparadores de tuberías. Cuando nos ocupamos de estas cosas, del odio, la amargura, estas cosas comienzan a alejarse de nosotros porque estamos resolviendo los problemas que los causaron. De pronto el Espíritu Santo fluye a través nuestro y afecta a todos a nuestro alrededor, así que más que gotear, está fluyendo. Y eso causa un efecto positivo en todos aquellos que nos rodean. Nosotros los llamamos a la recuperación, porque el Espíritu de Dios está vivo en nosotros y se acerca a los demás. Absolutamente. Y ellos querrán lo que nosotros tenemos. Entonces hablamos sobre el resentimiento, los problemas, las condiciones que producen el resentimiento. Sí, en esta clase veremos un gráfico titulado Los comienzos de nuestros resentimientos. Tienen una copia de ese gráfico en sus libros de trabajo. Entonces, cuando el video termine como parte de su grupo de estudio, quisiéramos que revisen cada uno de esos puntos e identifiquen los daños que han recibido. Si tienen dificultades identificando
el daño que recibieron, pueden mirar la segunda columna del gráfico que habla sobre los efectos en su vida actual, Las el momento conductas. presente. Tal vez pueden identificar sus conductas actuales, pero no el daño. Entonces este gráfico puede leerse de izquierda a derecha, o puede leerse de atrás hacia adelante de derecha a izquierda. De hecho, a mí me gusta más de esta manera, porque puedo identificar mis conductas con mayor facilidad de lo que puedo identificar mis daños. ¿De dónde provino? Absolutamente. Sí. No veremos los 10 puntos de este gráfico para no perder tiempo, pero tocaremos varios de los que consideramos que prevalecen hoy en día en esta sociedad. Bien, comencemos viendo el primer punto del gráfico, donde el daño es crítica general. ¿Qué significa eso? ¿Acaso crecieron en un hogar donde había mucha crítica? No necesariamente hacia ustedes o sus hermanos, pero tal vez su padre criticaba a su madre o su madre criticaba a su padre. O tal vez no se criticaban mutuamente, o al menos no frente a ustedes, pero criticaban al resto de las personas en el vecindario, O en la iglesia. en la iglesia, o comían pastor frito cada semana. Saben que es muy normal en los hogares actuales y en las familias. Y uno recibe el mensaje de que si vive en un hogar donde se critica a los padres, cuando uno no esté presente, lo criticarán también. Perdemos el derecho a sentirnos bien respecto de nosotros mismos. Ese es el defecto de carácter que llega de un hogar con crítica general. Es correcto. La falta de sentirse bien consigo mismo o la incapacidad de tomar riesgos. Correcto. Wow. ¿Tú tienes miedo? ¿Quién, yo? No. ¿No tienes miedo? Pero lo tuve gran parte de mi vida. Pero algunos de nuestros participantes pueden tener miedo de tomar decisiones y que sean equivocadas. Así era yo. Así eras tú, pero al otro lado del péndulo va hacia la otra dirección porque yo crecí en un hogar con mucha crítica y no me importaba. Correcto. Yo tomaba una decisión, si estaba mal era su problema, no el mío. Mejor una decisión que la indecisión. Sí, pero había muy poco entre medio. Y- Decisiones lógicas, buenas, sólidas. ¿Sabes lo que me sorprende? Mejor una decisión que ninguna. Si tomo una decisión, tengo el control. Si no puedo tomar una decisión, no tengo el control. Oh, yo no hablaría de eso. Y no te agradaba no tener el control. No me agradaba. Claro que no. Entonces, como resultado de vivir en un hogar con crítica general, tendías al perfeccionismo. Y cuando comprendí eso, dije, ¿eso es algo que yo no procuraba? ¿Ser perfeccionista? ¿Oh? ¿A qué te refieres con no? ¿Por qué ves esas tendencias en mí? Ah, por supuesto. ¿Cómo qué? Pues esperabas que tu esposa fuera perfecta. Eso es diferente. No lo creo. Pero en realidad, cuando miraba con honestidad, sí que tendía a las conductas perfeccionistas en mis patrones de pensamiento. Sí. De hecho, ese es uno de mis problemas en el momento de hablar bien. Si lo digo solo un poco mal, censuro mi habilidad de hablar. Y en cuanto a la escritura, tengo una gran dificultad, una seria dificultad en expresarme de manera escrita. Y cuando comienzo a escribir, si no deletreo algo bien la primera vez, simplemente enloquezco en mi mente. Y me censuro, ya no puedo pensar más. Aguarda un minuto. Así solía ser. Aún sucede cuando escribo, Oh, cuando no lo sé. Has hecho cambios grandes, incluso en tu escritura. Oh, sí, pero ahí está mi beta perfeccionista. No es del todo perfecta, aún. Oh, aún. Pero con la computadora puedo escribir con facilidad. Yo no estoy escribiendo, mis dedos lo hacen. No sé cómo separas eso, pero está bien. Y si Bien. cometo un error, la computadora lo regirá. Regresemos al gráfico. Las conductas resultantes son que tendemos al perfeccionismo. Posponemos la acción porque tenemos miedo de hacerlo mal. Y en ocasiones, nos conformamos con el segundo mejor. ¿Te parece a ti? No, porque yo me conformé con la número 1. Oh, eres muy dulce, cariño. Me alegra que... Pero creías que eras la segunda mejor. Así es.
o la tercera, o la cuarta, o la quinta Pero mejor. yo sabía mejor. ¿Oh, Porque sí? era un perfeccionista, elegía la mejor. Entonces, Me hace sonrojar. Veamos otro punto en el gráfico aquí. Veamos el punto 3 en el gráfico, que dice, ¿tuvieron padres emocionalmente inaccesibles? Presentes físicamente, pero que no estaban allí para ustedes emocionalmente. Tuvieron la clase de madre que solo les daba un poco de afecto, o tal vez se habían hecho daño en la rodilla y corrían a ella y la abrazaban y ella los alejaba porque estaba muy ocupada. Yo no lo hacía y ella tampoco hacía nada. Correcto, Si me entonces. golpeaba en la rodilla, deja de llorar o te daré una buena razón para que llores. Sí. Así era en tu hogar, pero tu madre no estaba disponible emocionalmente tampoco. No. Tampoco tu padre. No, porque mi padre trabajaba todo el tiempo y mi madre no era buena en el área de conectarse emocionalmente con los niños. Correcto. No significaba que ella fuera mala o algo así, solo significaba que ella no tenía la habilidad para hacerlo. Veamos qué defectos de carácter provoca eso. Una falta de confianza en la intimidad. Oh, Puedo acercarme mucho a otro ser humano, pero no tener intimidad. Hay algo que bloquea la verdadera intimidad. El segundo es el miedo de confiar. Si pongo todos mis huevos en la misma canasta, ¿se romperán? Y el siguiente punto es que no nos sentimos seguros. Porque las personas que debieron darnos seguridad se negaron a tomar la responsabilidad de darnos seguridad. Eran emocionalmente distantes. ¿Y cuáles son las conductas resultantes hoy? Pues nuestras relaciones tienden a ser superficiales. tú tuviste ese problema. ¿Oh? ¿Y tú no? Pues vengo de una escuela de pensamiento diferente. ¿Para qué tener una relación cuando me abandonarás? Oh, entonces no querías acercarte, porque yo iba a romper tu corazón cuando te abandonara y tú sabías que te abandonaría, ¿cierto? Ujú. Sabes, eso es interesante. Yo era lo opuesto a eso. Supongo que era parte de la disfunción. Quería darme a ti por completo. Cada parte de mí, todas mis emociones, todo mi amor, todo de mí. Bueno, malo o indiferente. Pero tenía cierta reserva sobre ti mismo y cierta distancia. Sí, y eso me perturba mucho porque esa reserva no terminaba contigo. También recaía sobre mis hijas y las alejaba. Y recuerdo cuando nuestras hijas tenían 12 o 13 años, una de ellas vino a mí y me preguntó ¿por qué jamás escuchas, papá? En esa época comenzamos nuestra recuperación y yo tomé un compromiso para con nuestras hijas. Si tu padre no escucha, quiero que le hagan un favor a él y a ustedes mismas. Vengan a mí, tómenme por las solapas, sacúdanme y díganme, papá, quiero hablar. Lo hicieron en algunas ocasiones. Sí, recuerdo cuando tenían casi 30 años. Y murió el segundo esposo de tu madre. Sí. Y las niñas fueron al funeral. Y mi mente estaba en el limbo, con todo lo que sucedía. Y recuerdo Y que... toda la organización del funeral. Sí, correcto. Y recuerdo que mi hija menor vino a mí, me miró, era alta y usaba tacones, entonces estaba a mi altura, y me tomó por las solapas y dijo, papá, yo quiero hablar. Y su nariz estaba aquí mismo. Y eso me conmovió. El hecho de saber que había crecido tanto que podía tomar ese riesgo, ingresar en mi espacio y decir quiero hablar. Es genial, ¿cierto? Es maravilloso. Bien, veamos el punto número 6, que dice falta de toque. ¿Crecieron en un hogar donde no tenían contacto físico?
¿Un hogar como el de Ron en el cual el único contacto era si se golpeaban al caminar por el corredor? ¿Como autos chocadores? Y lo interesante es que eso también prepara a una persona para descreer de su habilidad de tener intimidad. De hecho, casi todos esos daños me quedan de maravillas. Bien, ¿sabes qué descubrimos en el proceso de enseñar seminarios por varios años? Que las personas vienen a nosotros después del seminario y nos dicen que marcaron los 10 puntos como daños que ellos recibieron. ¿Qué sucede con el carácter cuando vivimos en un hogar donde hay poco o nada de contacto físico? Pues la falta de confianza en la verdadera intimidad. Y creemos que nos sentimos incómodos tocando a otras personas o siendo tocados. Pues cuando comprendí esto, eso no se condecía conmigo tampoco. Yo me sentía incómodo cuando otros me tocaban, pero no me molestaba tocar a otros y lo pude resolver. ¿Lo hiciste por qué? No me agradaba que me tocaran por dos razones. Una era que estaba fuera de mis normas y la segunda era que si me tocaban significaba que yo era aceptable. Oh, y eso está fuera de tu norma. Sí. Entonces, para evitar que sucediera, yo tocaba a las personas primero. ¿Por qué? Porque entonces Yo tenías el tenía control. el control. El control total de la situación. Así que si controlaba la situación tocándolos primero o abrazándolos primero, no tenía que sentirme rechazado. Asombroso. Oh, ¿Y cuáles son las conductas resultantes? Dependencia en las relaciones. Entonces el matrimonio termina siendo codependiente y no pueden vivir yo uno sin no el dependía otro. de ti. Hey, allí estaba esa puerta. No dejes que te golpeen el trasero cuando te marches. Esa era mi filosofía. Pues tú- No necesito nada ni a nadie. Así soy yo. Rechazo a todos. Eso solías decir, cariño, pero ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Qué? Si eso es cierto, ¿por qué pusiste un teléfono público en nuestra rectoría para controlar mis llamados telefónicos, en especial los salientes? ¿Para que yo no tenga un romance telefónico con otra persona? ¿Por qué quitabas el rotor de mi auto cada vez que salías de la casa, dejándome prisionera en mi propia casa? No podía ir a ningún lugar, porque tú tenías el control sobre el auto. Era porque Si te tú- amaba. ¿Qué? Pues ¿Qué? en cuanto al teléfono, intentaba enseñarte a economizar, ya sabes, a ahorrar. Ah, Y en cuanto al auto, si ibas a algún lugar y tenías un accidente y yo no estaba cerca, no podría ayudarte. Intentaba ser amoroso. entonces, ¿por qué me seguías cuando iba de un lugar a otro, cuando me permitías conducir mi propio auto? Sí, porque de esa forma, si tenías un accidente, yo estaría allí para ti. ¿Sabes que eso se llama acoso? Sigamos con el próximo. Lo ves, el punto es que tú dependías mucho de mí. No quiero hablar de eso. Sé que no, pero tú no podías soportar la idea de que pudiera dejarte. De eso es de lo que se trataba el control. Sabes que tienes razón, yo juego con eso, pero tienes razón. Hoy no temo eso. Eso es bueno. Veamos otros resultados de la falta de toque. Tendemos a tenerle miedo al compromiso. Ese no era un problema en nuestra relación, ¿cierto? ¿A qué te refieres con eso? Ninguno de los dos tenía problemas de compromiso. ¿No es verdad? Yo no tenía problemas de compromiso, eso lo sé. ¿De veras? ¿No te comprometías? ¿Correcto? Creo que habían pasado 14 años de matrimonio Sí. cuando sentí por primera vez que realmente sentías aquello que habías dicho el 15 de agosto de 1965 en una calurosa iglesia en New London, Connecticut, cuando nos casamos. Me ha llevado todo ese tiempo y fue el comienzo del compromiso. Sí. Veamos otro punto antes El de último terminar. es muy común, aceptación condicional. Oh, Dios, es muy común en la iglesia cristiana actual. Absolutamente. De hecho, durante décadas, o más bien diría siglos, era muy común en la iglesia cristiana. Uno era aceptado en proporción directa a su comportamiento. Y esa era mi experiencia. Esa era mi percepción.
que yo era aceptada y era una buena niña siempre y cuando yo actuara como mi familia esperaba que actuara. Cuando no lo hacía, ellos se disgustaban mucho conmigo. Entonces en tu mente lo que se asienta en tu carácter es debo ser perfecta. Correcto. Debo hacerlo todo bien. Así es. No puedo negarme. Tengo que, ya sabes, tengo que Trabajo, ir. trabajo, hacer, hacer, actuar, actuar. Toda mi vida, cariño, era una actuación. Hacía las cosas para complacerlos, para que me aceptaran. Cuando tenía 38 años y era una mujer casada, mi madre y yo fuimos de compras por un vestido para una boda que habría. Y recuerdo estar en la tienda de vestidos, viendo un vestido tras otro, y dejando de lado vestidos que me agradaban mucho, solo porque mi madre no los aprobaría. Ella los juzgaría de alguna manera. El escote era muy amplio o muy cerrado, la falda era muy larga, muy corta, no era el color adecuado, no era el estilo adecuado. Y luego llegó el despertar allí en esa tienda y dije, no, señor. Es suficiente. Es momento de dejar de vivir la vida de mi madre. La Biblia dice que no debo ser infantil, que debo crecer. Debo aprender a tomar mis decisiones. Así que compré el vestido que me agradaba. Bien. Sí, fue una experiencia de aprendizaje para mí. Y las conductas que resultan son la hiperresponsabilidad. ¿Sientes que aún tú luchas con eso o no? ¿Con que soy hiperresponsable? En algunas ocasiones. ¿Cuándo? Cuando estás... En general cuando estoy cansada. O estoy agotada, cuando estoy fatigada. Y sabes que nuestro estilo de vida nos obliga a estar muy ocupados. No nos relajamos o descansamos demasiado. Estamos intentando. Intentamos hacerlo porque sabemos que es una vida desbalanceada si no tenemos algo de tiempo de recreación. Pero, en general hacemos cosas relacionadas con lo laboral. Y supongo que es porque tanto tú como yo tenemos un enorme compromiso. Y cuando hacemos una presentación, me siento responsable de que esté bien hecha y que sea perfecta. Y que las personas comprendan las ideas. Y que las personas aprendan y crezcan con lo que les enseñemos. Entonces tiendo a ser muy responsable con todo eso para que lo reciban. Miren esa larga lista y marquen lo que corresponda, léanlo en voz alta y vean cuáles aplican a ustedes. Y comiencen el proceso de ver bien adentro suyo, a sus comienzos, para ver si tienen resentimiento y amargura, odio, cólera o lo que sea, para liberarse, para ser completos. Pueden recibir ayuda. Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky.